Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de conversación aquí en Entrevistas CNN. Una de las etapas más importantes en la vida de los niños y en el desarrollo también de ellos es enfrentarse a las primeras experiencias de educación. Una de ellas, por ejemplo, es el jardín infantil. Para este punto en particular, en muchos casos de los niños significa incluso una experiencia bastante traumática. ¿Por qué? Porque es el primer acercamiento de una forma más social, saliendo, por ejemplo, de un grupo familiar mucho más reducido, más acotado, donde hay otro tipo de vínculo, y acá se enfrentan entonces a esta situación que sin duda es importante, pero también conlleva su desafío, no solamente para el niño, sino que también para todo su círculo de protección. Para poder abordar ese desafío, teniendo en cuenta que ya nos acercamos también a la época en la que distintos niños van a empezar por primera vez este proceso, nos acompaña durante este espacio Jennifer Conejeros. Ella es psicóloga infantil de la Clínica Santa María. Jennifer, ya te vemos en pantalla. Muchas gracias por esta conversación acá en CNN Chile. Hola, Francisca. Me gustaría partir primero abordando más que nada el desafío principal para el núcleo familiar en conjunto, ¿no? Ya lo decíamos, sabemos que esta es una etapa importante, que es una especie de shock también en muchos casos para los niños, en particular porque están insertos en un espacio más bien tranquilo en los primeros años de su vida, con personas que ellos ven todos los días con frecuencia, que ellos conocen. Entonces, ¿cuál es el desafío principal también de romper quizás un poco esta burbuja y enfrentarse a esta situación que, por cierto, también es bastante necesaria? Bueno, depende de cada niño y familia, cómo se vayan aproximando al tema y también de las características del niño, si es más tímido, si han sido más aprensivos y va a tener más miedo. Dependiendo del grupo familiar y del apoyo que le vayan dando, también va a ser más difícil o más fácil. El mismo tema de los temores familiares va a incidir en cómo el niño llegue al jardín. En ese punto, ¿a qué te refieres precisamente con los temores? ¿Podría ser quizás esta aprehensión que tienen muchas familias o muchas madres o padres también con soltar quizás a su hijo pequeño y dejar que dé este paso en ese sentido? Claro, porque están los temores normales, vamos a decir, que es con quién van a estar, quién los va a cuidar, si van a necesitar a los padres en ese momento, y cosas que van preparando los padres y tratando de cubrir. Pero también hay un grupo que está extremadamente ansioso. Y esa ansiedad y esos temores intensos también se los transmiten a los niños. Entonces, si a mí me da mucho miedo, pero no tengo otra posibilidad de que lo cuiden, o porque de verdad necesita la escolaridad para desarrollar el lenguaje, por el tema social, Claro. pero estoy llena de temores, eso se lo voy a pasar al niño y le va a costar más quedarse con otra persona. ¿Cómo puede ser ese tránsito, Jennifer, también teniendo en cuenta, como tú lo decías, que este paso más allá de las habilidades sociales, que por cierto son claves también para el desarrollo de cualquier persona, de cualquier niño, acá también hay un punto relevante que tiene que ver con el acceso a los primeros a los primeros ámbitos del tema educativo, ¿no? La educación inicial parte justamente en esta etapa y eso también es un punto relevante. Entonces, ¿cómo se puede conjugar, por ejemplo, por una parte estos temores que uno entiende que son propios también de el crecimiento, por ejemplo, de un niño, de estas etapas que van quemando también las familias en su conjunto? ¿Cómo se puede conjugar eso también con la importancia que hay que darle precisamente a abrirle este espacio y también cómo se puede ir ahí trabajando precisamente para que, como tú mencionabas, estos temores no se traspasen finalmente al niño y no lo pase mal en sus primeros días al menos de esta experiencia? Claro, una cosa es, bueno, hay niños que pasan de la sala cuna al jardín y a veces la sala cuna es el mismo jardín. Ahí el tránsito es más fácil porque es un lugar conocido. Pero cuando los niños van a entrar al jardín infantil, conviene conocer el lugar antes, de varias formas. Los papás tienen que saber dónde lo quieren mandar, cuáles son las medidas de seguridad, los protocolos, conocer dónde va a llegar el niño. La infraestructura también es importante. Y al niño hay que empezar a decirle un tiempo antes que va a ir al jardín. Ujú, Llevarlo para que conozca el lugar, ujú. que pueda idealmente
conocer a la educadora, conocer a otras personas que trabajen ahí, ver cómo son los baños, cuál va a ser su sala, dónde va a comer si es en otro lugar. Todo esto acompañado por la familia. Si Ujú. no se puede, vale la pena igual que lo vea por fuera, cosa de que se vaya tranquilizando y sepa que va a ir ahí. Además, hay que decirles que van a estar un tiempo acotado donde se va a dejar y a buscar. Y aunque el niño no tenga una noción clara del tiempo, durante el día uno les puede ir diciendo, es después que te levantas y llegas harto rato antes de acostarte. Jennifer, teniendo en consideración, por ejemplo, otro tipo de factores como lo son el cambio que implica esta transición en otro tipo de factores, como lo son, por ejemplo, las rutinas que tienen los niños, que tienen, por ejemplo, un horario muy fijo de dormirse, de levantarse, del compartir diario, de las cosas diarias que hacen. Cuando ingresan también a un espacio nuevo, hay otro tipo de rutinas también. ¿Cómo se puede también hacer este tránsito desde la casa? Tú ya mencionabas algunas cosas como, por ejemplo, hacer también partícipe al niño antes de que se dé el ingreso concreto, ¿no? A este nuevo espacio. Pero ¿qué otra cosa, qué otro tipo de factores también pueden influir a ir haciendo un poquito más ameno este tránsito y que no sea el impacto tan fuerte también en las rutinas, por ejemplo, de los niños? Una cosa importante es retomar hábitos del sueño. Es normal que los niños en vacaciones se acuesten más tarde. Entonces, en 2 semanas antes es lo aconsejable que empiecen a retomar este hábito, acostarse más temprano, levantarse más temprano, saber qué horarios de colación, de almuerzo tiene el jardín infantil, cosa de tratar de ir adaptando al niño a ese horario. Si duermen siesta, si no duermen siesta, hay niños que desde muy pequeños ya no lo hacen. Ujú. Y eso hay que conversarlo con el jardín para ver qué otra actividad hay en ese momento. Ujú. Entonces se van ajustando los tiempos del jardín, se van como llevando desde la casa al jardín y se va haciendo un horario lo más cercano a único para que esta rutina no sea tan complicada para Ajá, el niño. claro. Jennifer, y atendiendo también a uno de los puntos que mencionábamos anteriormente, vinculado precisamente a este temor o estas aprensiones que pueden surgir por parte de los padres o los tutores de los niños, nos gustaría también que nos contaras cuáles son las diferencias, por ejemplo, de un niño que sí asistió a la educación parvularia, ya sea a la cuna, jardín infantil, la escuela, a diferencia, por ejemplo, de un niño que quizás tardó un poco más en iniciar o directamente pasó eh, más rápidamente a la enseñanza básica, por ejemplo. ¿Cómo se da esa diferencia también en cuanto al ámbito social, en cuanto a al ámbito de adquirir otro tipo de habilidades que son claves también para el desarrollo? O sea, los niños que parten en el preescolar se acostumbran a convivir con otros niños, mejora la capacidad para compartir, van desarrollando la empatía por otros niños de la edad, se relacionan en una estructura desde muy pequeños. Entonces, eso va ayudando a que se integren mejor a la educación básica. De hecho, uno piensa que los niños deberían ir a prekinder al menos para tomar este hábito. Además que tiene el apoyo de ver motricidad, Ajá. lenguaje y sirve para poder anticiparse a si va a haber alguna dificultad en la educación básica, en el proceso de lectoescritura. De todas maneras, ahí entonces también son claves esos puntos porque sabemos que puede primar el miedo quizás a cómo el niño va a enfrentar esta situación, pero también se sabe y muchos expertos recomiendan que partan desde muy pequeños sociabilizando y enfrentándose también a estos espacios que precisamente se crean también con este fin. Una de otra pregunta, Jennifer, y ya para ir finalizando también me gustaría hacer otro hincapié en las recomendaciones, ahora sí teniendo en cuenta, por ejemplo, que en algunos casos hay padres y tutores que sí pueden escoger el jardín infantil, tienen la posibilidad de hacerlo, pero hay otros que no. Hay otros que sabemos que existen redes de jardín infantil como lo son, por ejemplo, la Fundación Integra, también Junji, y en algunos lugares o localidades de nuestro país es bastante común, sobre todo en las más alejadas y en las más rurales,
ver que, por ejemplo, solamente se cuenta con un solo espacio de este tipo. Entonces, ¿cómo también se puede hacer ese encaminar al niño también a adaptarse a esta situación, teniendo en cuenta que quizás no hay una posibilidad de opciones para escoger? ¿Cómo también ir haciendo ese tránsito, teniendo en cuenta ese punto que puede ser quizás para algunos casos más bien perjudicial? Claro, los padres tienen derecho a conocer cómo funciona el jardín infantil, aunque sea uno. Y la idea o lo que se pide es que haya una coordinación familia, colegio, familia, jardín infantil. Porque además hay niños que por características personales, como decíamos al principio, les va a costar más la adaptación. Entonces con estas familias sí va a haber que transar quizá que la primera semana el horario sea más corto, flexibilizar algunos temas de entrada, de salida, y en eso se pide aquí la disposición de estos colegios, que está normado que así suceda para que el niño pueda estar allá y se vaya acostumbrando lentamente. Ujú. Pero es importante saber que es un derecho de cómo va a estar, de dónde va a estar. Claro. Y si bien se reciben muchos niños y no pueden hacer como el que cada niño vaya antes a conocer, sí se puede hacer una inducción o el primer día mostrar el colegio, como te decía, verlo por fuera también sirve en el caso del jardín infantil. Claro, de todas maneras ahí son distintos puntos a considerar para los padres también que quizás se enfrentan por primera vez a esta situación de tener que llevar a sus hijos pequeños a un jardín infantil, a una sala cuna. Sin duda es una decisión bastante relevante que también marca el futuro de ese niño que está en desarrollo. Jennifer Conejeros, psicóloga clínica psicóloga infantil, bien digo, de la Clínica Santa María. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevista CNN. Muchas gracias a ti, Francisca. Bueno, importantes y bastante relevantes también los puntos que hemos tocado en esta conversación. Sabemos que, lo decíamos también a lo largo de la conversación, el paso de los niños por la educación inicial es clave. En este momento de la vida se desarrollan muchas habilidades que los van a acompañar sin duda en toda su vida, en todo su desarrollo futuro, y sin duda que también hacer el acompañamiento para esta adaptación que puede ser en algunos casos un poco fuerte, un poco traumático desde el punto de vista de sacarlos de una zona de confort. Por cierto que es relevante también contar con este tipo de recomendaciones. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevista CNN y por supuesto los dejo invitados a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima conversación. Chao, chao.